vamos a ver los diferentes tipos de inmunoensayos, cuáles son los fundamentos del ELISA, que es parte de sus inmunoensayos, algunos conceptos claves que vamos a refrescar, cuáles son los componentes que constituyen una técnica de ELISA, qué tipos de ELISA hay, cuáles son sus aplicaciones diagnósticas, y vamos a ver el ejemplo característico o específico de VIH, una prueba de ELISA para VIH. Y luego vamos a la práctica. Grupo 3. Sí, un inmunoensayo es toda aquella técnica de laboratorio que involucre la formación de un inmunocomplejo. Y estos inmunocomplejos son simplemente la interacción anticuerpo-antígeno, un anticuerpo específico para un antígeno determinado. Estos inmunoensayos pueden ser de dos tipos. Hay de inmunoensayos que son marcados y los no marcados. En el caso de los no marcados, para poder visualizar la formación de este inmunocomplejo, se utilizan técnicas como la precipitación. Cuando la interacción antígeno-anticuerpo se da, se ven, por ejemplo, en geles de agarosa o en soluciones, se ven los precipitados de estos inmunocomplejos, o se utiliza la aglutinación. En el caso de la aglutinación, para poder verlo, se adhiere a la superficie de eritrocitos o de partículas de látex, se adhiere bien sea al anticuerpo o al antígeno. De manera que cuando se forme el inmunocomplejo, esas partículas de látex o el eritrocito se aglutinan y se puede observar la interacción o la reacción. En el caso de los inmunoensayos marcados, que es la técnica de ELISA que vamos a ver, en ese caso específico están marcados bien sea el anticuerpo o el antígeno con una enzima. Esta enzima va a tener la capacidad de degradar un sustrato y la característica es que este sustrato, una vez degradado, va a cambiar de coloración. De esta manera se puede ver la formación de ese inmunocomplejo a través del cambio de coloración. Hay otras técnicas de marcado como la de isótopos radiactivos, que era la que se utilizaba anteriormente, solo que ya no se utiliza porque se está trabajando con material radiactivo que, además de ser peligroso para el técnico que lo esté manipulando, también es contaminante para el medio ambiente. Son técnicas especiales para descartar todos estos isótopos. Están también algunas técnicas que usan partículas fluorescentes o quimioluminiscentes. En el caso de las partículas fluorescentes se conoce como fluoroinmunoanálisis, y en este caso la partícula va a emitir una fluorescencia que se puede observar a través de microscopios de fluorescencia u otras técnicas especiales para ver fluorescencia. Y están las inmunoquimioluminiscencias, que se utilizan partículas quimioluminiscentes que van a emitir una luz. Pero nosotros aquí vamos a utilizar el análisis inmunoenzimático o el ELISA como se conoce normalmente. Estas técnicas de inmunoensayo se utilizan en la práctica diaria para el diagnóstico, desde simples pruebas de embarazo, pruebas de tejidos para evaluar diferentes áreas en estos tejidos, pruebas para COVID, y también a nivel de investigación para evaluar otras moléculas. Por ejemplo, en este caso es una técnica que se conoce como Clarity. Aquí se observa el cerebro de un ratoncito que es tratado químicamente para que quede completa el cerebro completo, pero completamente transparente. Entonces se utilizan, en este caso se están utilizando anticuerpos para un neurotransmisor específico, y estos anticuerpos están marcados con una partícula fluorescente, y de esta manera se puede evidenciar dónde está la presencia o la acumulación de estos neurotransmisores en este cerebro de ratoncito. El ELISA es una técnica de inmunoensayo que se utiliza para determinar tanto la presencia de anticuerpos como de antígenos. Tiene la particularidad de que la técnica va a hacer, bien sea el anticuerpo o el antígeno, va a estar adherido o absorbido a una superficie de plástico. ¿Qué ventajas me ofrece eso? Que una vez que se da la interacción antígeno-anticuerpo, se forma este inmunocomplejo, yo puedo hacer lavados sucesivos para eliminar el resto de los componentes que están, por ejemplo, en el suero del paciente, que no son necesarios para la reacción y que, si están ahí presentes, me pueden dar reacciones cruzadas.
Entonces, con el ELISA vamos a poder determinar presencia de anticuerpos o de antígeno en una muestra de un paciente. Antes de continuar con la técnica de ELISA, es importante aclarar o recordar algunos conceptos que ya ustedes los han visto en clases teóricas, como es el concepto de antígeno y anticuerpo. Un antígeno es toda proteína, bien sea endógena o exógena, que va a tener determinantes antigénicos en su superficie que se conocen como epítopes, esos determinantes antigénicos, y van a ser reconocidos por los anticuerpos para desencadenar o no una respuesta inmunológica. En el caso que son reconocidos por moléculas del sistema inmunológico como los anticuerpos, pero no desencadenan ninguna respuesta inmunológica, se dice que son antigénicos. En cambio, si este reconocimiento va a desencadenar activación del complemento o activación de otras células del sistema inmunológico, entonces se habla de que estos antígenos son inmunogénicos. Estos, como les había mencionado, estas proteínas van a tener secuencias de aminoácidos que se conocen como determinantes antigénicos o epítopes que van a ser reconocidos por su contraparte en los anticuerpos, que es esta zona de acá, en el extremo de los anticuerpos, que se conoce como parátomo. Estas regiones son las zonas hipervariables o las regiones hipervariables que van a hacer el reconocimiento de estos antígenos. Los anticuerpos son glicoproteínas secretadas por linfocitos B activados o células plasmáticas. Estos anticuerpos hay 5 isotipos en el humano. Está en forma de dímero la inmunoglobulina A, que se encuentra en glucosa, pentamérica en sangre periférica se encuentra la inmunoglobulina M, son 5 moléculas de IgM unidas por la cadena J. Adelante. Y en su forma monomérica tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E. Inmunoglobulina G es la más común en sangre periférica y tiene que ver con infecciones crónicas. Inmunoglobulina E se encuentra en las mucosas y tiene que ver, en mucosas no, perdón, este tiene que ver con la protección contra parásitos y también es el principal actor en el desencadenante de reacciones alérgicas por la activación de mastocitos. Y la inmunoglobulina D, que se encuentra en la superficie de los linfocitos B, al igual que la inmunoglobulina M monomérica, también se encuentra en superficie de linfocitos B y funciona como receptores. Estos anticuerpos están formados por 2 cadenas pesadas, aquí representadas en azul y rojo, y 2 cadenas ligeras representadas en verde. Podemos identificar aquí la porción FC o fracción cristalizable, que es la que va a interactuar con diferentes receptores y con otras células, por ejemplo el receptor FC para las inmunoglobulinas, y tenemos la porción FAB o de absorción, que es donde se encuentra la región hipervariable, que es la que va a reconocer estos antígenos. Entonces, una vez refrescada esta información, vamos a lo que son los pasos generales de un ELISA. Básicamente son 4. Está la sensibilización, que es ese pocillo de plástico en una microplaca, que es como esta que está acá, que tiene 96 pozos. Cada uno de esos pocillos va a ser sensibilizado, bien sea con el anticuerpo o con el antígeno. En este caso está representado por un anticuerpo. Cuando hablo de sensibilización es que se va a adherir a esa superficie el anticuerpo. Van a haber espacios vacíos donde no se unió ningún anticuerpo. En este caso hay que bloquear esos espacios, porque este material va a hacer que cualquier proteína se adhiera a esa superficie. Entonces, si no hay bloqueo de esos espacios que quedaron vacíos, al agregar la muestra, si hay algunas otras proteínas, se van a unir a ese espacio y entonces me va a dar una reactividad inespecífica y un falso positivo. Entonces, esos espacios se bloquean, generalmente con proteínas que son inherentes a toda la reacción, a todo el proceso de esta prueba de ELISA. Y lo que se usa generalmente es caseína, o que se usa como leche descremada, o albúmina de suero bovino, que es más costosa. Una vez bloqueado, se hacen los lavados para eliminar el exceso de lo que no se unió, y ya viene la fase de la formación del inmunocomplejo. En la fase de formación del inmunocomplejo
complejo, la muestra se agrega y si hay presencia del analito, del antígeno específico para ese antígeno, entonces se va a dar la formación del inmunocomplejo. Luego de eso se hace un lavado para eliminar lo que no se unió y viene la fase de reacción enzimática. La fase de reacción enzimática es utilizar un anticuerpo secundario conjugado a la enzima. Ese anticuerpo secundario me va a reconocer el mismo antígeno con una epítope diferente y se va a dar esta formación, dos anticuerpos unidos a un mismo antígeno. Ya la fase de lectura es agregar el sustrato. Si la enzima está presente unida a este anticuerpo, cuando se agregue el sustrato inmediatamente se va a dar la degradación de ese sustrato y va a haber un viraje de color y luego de ahí se hace la lectura. Como les había mencionado, estas son las placas de lisa, son microplacas de 96 pozos generalmente. Cada pocillo recoge un volumen máximo de 300 microlitros y la particularidad de este material es que él es altamente afín a las proteínas a través de interacciones de los grupos polares del material de la placa con los grupos polares de la proteína. Pero hay otras placas que están tratadas químicamente para poder interactuar a través de otros grupos como aminoácidos específicos, puentes disulfuros, puentes de hidrógeno u otros grupos de proteínas. Pero generalmente se usan interacciones hidrofóbicas entre la placa y grupos polares de la proteína. Uno de los actores principales en estas técnicas de lisa, de los dos actores principales, por supuesto, son los antígenos y los anticuerpos. Entonces es importante saber de dónde provienen estos antígenos y estos anticuerpos. En el caso de los anticuerpos, se usan dos tipos de anticuerpos, monoclonales o policlonales. Cuando se usan los monoclonales, estos son más costosos porque estos vienen de toda una tecnología de cultivo de tejidos. Los anticuerpos monoclonales provienen de la inmunización de un animal de laboratorio. De este se extraen las células plasmáticas o productoras de anticuerpos específicas contra ese antígeno. Estas células plasmáticas se escoge una sola clona o un solo linfocito B productor de anticuerpos para que produzca un anticuerpo específico para ese antígeno y se hibrida o se fusiona con células tumorales. De esa hibridación nace el hibridoma y este hibridoma va a ser simplemente una célula inmortal que se puede mantener en cultivo por mucho tiempo y que va a ser productora de anticuerpos, y ese anticuerpo va a ser un anticuerpo específico para el antígeno al cual se inmunizó ese animal de laboratorio. En el caso de los policlonales es simplemente este mismo animal de laboratorio, en lugar de escoger una sola célula plasmática productora de anticuerpos, se extraen todas estas células plasmáticas y se obtienen todos los anticuerpos. Claro, estos anticuerpos van a ser policlonales porque recuerden que un antígeno tiene en su superficie diferentes determinantes antigénicos. Entonces se van a crear anticuerpos contra cada uno de esos determinantes. Vamos a tener una mezcla de anticuerpos específicos para un antígeno, pero específicos para diferentes determinantes o epítopes de ese antígeno. Entonces estos son más económicos, no se necesita toda la ingeniería de tejido, de cultivo de tejidos, pero esto puede dar una reacción cruzada o una reactividad cruzada porque hay una poliespecificidad en el caso de estos anticuerpos. Sin embargo, también se utilizan. Estos anticuerpos entonces pueden estar conjugados o biotinilados. Generalmente se utilizan conjugados que están marcados directamente a la enzima, que esta enzima, recuerden que es la que va a degradar el sustrato que posteriormente se va a agregar a la reacción. Pero también pueden estar biotinilados. La diferencia con la biotina es que ella es una molécula que tiene 4 sitios de unión para estreptavirina. La estreptavirina es una molécula que es quimioluminiscente, va a emitir una luz. Entonces, si yo tengo 4 sitios de unión para estreptavirina, estoy amplificando la señal 4 veces más. Generalmente estos anticuerpos biotinilados se utilizan cuando los analitos que se están estudiando están en bajas concentraciones en la sangre.
Y están los antígenos. Los antígenos pueden ser extraídos o pueden ser obtenidos de diferentes medios, generalmente 4 medios diferentes. Están los lisados, que es una técnica muy económica de realizar, y es simplemente lisar la célula, el virus, la bacteria, lo que se vaya a utilizar para extraer esos antígenos. El problema es que ellos van a dar muchas reacciones inespecíficas, porque muchos de los patógenos, por ejemplo, que atacan al ser humano, ellos muchos tienen mimetismo molecular. Es decir, que muchos van a expresar moléculas similares a la del organismo para evadir la respuesta inmunológica. Y eso hace que muchas entonces de esas moléculas similares den una reacción cruzada o una respuesta inespecífica con la prueba de ELISA. Entonces, para mejorar estos antígenos y obtener los que son más antigénicos, se utiliza la técnica de purificación a través de columnas cromatográficas o de otras técnicas bioquímicas para obtener los mejores antígenos. Sin embargo, también es laborioso y también es costoso. Están las otras dos técnicas, que son los antígenos sintéticos, que ya nos evitamos lo que son la inespecificidad, porque simplemente conocer la secuencia de aminoácidos de una proteína o de un antígeno en particular, y esa secuencia de aminoácidos mandarla a sintetizar. Entonces vamos a tener una proteína específica que puede servir de antígeno. El problema con los antígenos sintéticos es que cuando se sintetiza no se conserva la estructura terciaria ni cuaternaria de una proteína, sino que es una proteína lineal, una cadena lineal. Entonces, si hay, por ejemplo, determinantes antigénicos que son conformacionales, que es por el pliegue de la proteína en su estructura terciaria, ese plegamiento hace que una secuencia de aminoácidos cercana a otra me formen un determinante antigénico, aquí se va a perder. Entonces, para conservar estos determinantes antigénicos se utiliza la técnica de proteínas recombinantes. En el caso de las proteínas recombinantes es conocer la secuencia genética de un aminoácido, esa secuencia genética introducirla en un vector, y ese vector se introduce o se hace la transfección en una bacteria o una levadura. De esta manera, esa bacteria o esa levadura se puede mantener en cultivo perenne, produciendo la proteína específica de ese gen al que introducimos ahí. Es un aparataje laborioso y costoso, pero una vez que ya se tiene toda la plataforma para hacer proteínas recombinantes, ya se puede hacer cualquier tipo de proteína recombinante. En cuanto a las muestras que se utilizan, una técnica de ELISA pueden ser muy variadas. Generalmente se utiliza suero, pero puede utilizarse sangre, puede utilizarse orina, heces, incluso tejidos. La única condición importante es que todas estén en solución, en suspensión. Por ejemplo, si se utiliza un tejido, hay que disgregar ese tejido en solución para que todos esos antígenos que estén allí presentes se mantengan en solución para poder hacer la técnica. Y en el caso de la reacción enzimática o la lectura, vamos a tener que en la técnica de ELISA hay diferentes enzimas que se pueden utilizar. La fosfatasa alcalina, la beta-galactosidasa. En este caso nosotros vamos a utilizar la peroxidasa. La peroxidasa tiene un sustrato específico que es la peroxidasa obtenida del rábano, y los sustratos específicos son 3, y eso es lo que nos da ventaja de jugar con esta enzima. Hay 3 sustratos que se pueden utilizar. Nosotros vamos a utilizar el TMB, que es la tetrametilbenzidina, que se lee a 450 nanómetros. Cuando este sustrato esté en presencia de la enzima, va a ser degradado, y ese cambio o esa degradación va a producir un cambio de coloración que se va a poder medir a través de un espectrofotómetro, a través del cambio de la longitud de onda que pasa por ese haz de luz que pasa por esa solución. En la técnica de ELISA vamos, y lo vamos a ver en el laboratorio, vamos a hacer 2 tipos de interpretaciones: el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo.
En el caso del análisis cualitativo es simplemente determinar si una muestra está negativa o positiva. ¿Y cómo lo determinamos? A través de establecer un punto de corte. Es decir, por encima de este punto de corte todos los valores que tenga son positivos, por debajo de este punto de corte todos los valores que tengo son negativos. Y en el caso del análisis cuantitativo necesitamos establecer una curva de calibración con concentraciones conocidas o con un calibrador o patrones de concentración desconocidas para poder dar valores específicos a estas reacciones que vamos a tener en la técnica de ELISA. En el laboratorio vamos a hacer las dos. En cuanto a la técnica de ELISA como tal, tenemos dos tipos de interpretación o dos tipos de ELISA. Está el ELISA directo, cuando hablamos de la interpretación epidemiológica, podemos decir que un ELISA es de tipo directo cuando directamente estamos demostrando la presencia del agente causante de alguna enfermedad. ¿Y cómo demostramos la presencia? Porque tenemos antígenos presentes de ese patógeno. Y hablamos de que es un ELISA indirecto cuando ya por alguna razón, por ejemplo, ya la infección pasó, entonces no podemos determinar los antígenos del patógeno, pero podemos determinar su paso o su huella inmunológica. Esa huella inmunológica es a través de los anticuerpos. Decimos, ya la infección pasó, pero los anticuerpos quedaron, están ahí y se están observando en la reacción. Entonces, en un ELISA directo vemos antígenos, en un ELISA indirecto se ven solo los anticuerpos, la reacción, la reacción final producto de esa respuesta inmunológica. Y en el caso de la técnica de ELISA como tal, podemos decir que un ELISA es directo cuando, en este caso como está representado aquí, el antígeno que está adherido a la superficie es reconocido por un anticuerpo que directamente está conjugado a la enzima que me va a dar la reacción de color al degradar el sustrato. O indirecto cuando necesitamos un segundo anticuerpo conjugado a la enzima para poder ver la formación de este inmunocomplejo. Generalmente esta técnica no se utiliza si no es en investigación, en diagnóstico no se utiliza porque imagínense tener que tratar químicamente cada uno de los sueros de los pacientes que llegan al laboratorio para poder adherirles a cada suero, a los anticuerpos presentes en cada suero, la enzima correspondiente para que pueda verse esta reacción. Entonces, generalmente lo que se utiliza es esto. Se coloca el suero del paciente, si está presente anticuerpos específicos para ese antígeno, se forma el inmunocomplejo y para poder ver este inmunocomplejo ya se usa un anticuerpo anti-inmunoglobulina humana, que es el que está conjugado a la enzima. Ese es el ELISA indirecto. Hay el ELISA tipo sándwich, que puede ser sándwich de antígeno, como se ve acá. El anticuerpo, recuerden que tienen dos bracitos, dos valencias, entonces una reconoce el antígeno que está adherido a la placa y el otro va a reconocer al mismo antígeno, pero conjugado a una enzima. Tenemos el sándwich de anticuerpos, que es un anticuerpo de captura adherido a la superficie, me captura los antígenos presentes en la muestra del paciente y utiliza un segundo anticuerpo conjugado a la enzima para ver esta reacción. Y tenemos el ELISA tipo sándwich, que es básicamente esto mismo, solo que utiliza un tercer anticuerpo conjugado a la enzima. ¿Cuál es la diferencia entre este o este? Bueno, en este caso se usa más que todo para pruebas de alergias. Tenemos, por ejemplo, un anticuerpo de captura que me captura proteínas para ácaros, por ejemplo, si la persona es alérgica a los ácaros. Entonces, capturo la proteína para los ácaros. Utilizo una inmunoglobulina E específica para estos ácaros, se me da esta reacción y luego voy a utilizar una anti-inmunoglobulina E conjugada a la enzima para ver la reacción de todo este complejo. En los casos anteriores, en todos los casos que les mencioné anteriormente, se da la formación del inmunocomplejo y hay una reacción de color porque está la enzima y cuando se agrega el sustrato hay una reacción de color. En el caso del ELISA competitivo, cuando la muestra está positiva o el paciente está positivo, la reacción es incolora.
y cuando está negativo la reacción es que da coloración. Y esto se debe a lo siguiente: en el ELISA competitivo vamos a tener que, como su nombre lo indica, los anticuerpos presentes en la muestra del paciente van a competir con los anticuerpos que trae el kit comercial o la prueba de ELISA. Los anticuerpos del kit comercial son los que están conjugados a la enzima, mientras que los anticuerpos del paciente no. Entonces, si hay una gran cantidad de anticuerpos del paciente, me van a desplazar o van a evitar la unión de los anticuerpos del kit, y eso va a estar por supuesto positivo, pero va a hacer que la reacción de coloración sea transparente o sea muy baja, dependiendo de la cantidad de anticuerpos que hay. En cambio, si el paciente no tiene anticuerpos contra ese antígeno específico, lo que se me va a unir son los anticuerpos del kit que están conjugados en la enzima, y de esta manera veo reacción de color. En estos casos, la prueba debe especificarles que están ante un ELISA de tipo competitivo. Cuando ustedes vean en los resultados si hay valores de absorbancia altos y dice que el resultado es negativo, deberían ya inferir que es un ELISA de tipo competitivo, pero la prueba debería especificarse. Y bueno, además de las determinaciones de presencia o ausencia de antígenos o anticuerpos en una muestra de un paciente, también los ELISA sirven para determinar casos de fases agudas y fases crónicas de la infección. Por ejemplo, en todo lo que es la cinética de producción de anticuerpos está la primera fase de presentación antigénica, activación de los linfocitos T. Los linfocitos T colaboradores activan a los linfocitos B. Estos se transforman en células plasmáticas, y su primera fase es producir inmunoglobulina M. Luego ya en una fase secundaria donde se vuelve a presentar el antígeno, se da el cambio de isotipo a IgG. Entonces tenemos que en la primera fase o fase aguda lo que hay es producción de altos títulos de IgM, y ya en una fase crónica o posterior los niveles de IgM bajan y aumentan los de IgG. De esta manera yo puedo determinar por los títulos de IgM e IgG si estoy en una fase aguda de la infección o en una fase crónica. Pero hay casos especiales, como en el caso de Toxoplasma, que es un parásito intracelular que para evadir la respuesta inmune se inquista, y dependiendo cómo esté el sistema inmune vuelve a salir. Entonces hay muchos casos en que cuando ese parásito vuelve a salir de la célula, dispara otra vez la respuesta de IgM. Entonces no se puede diferenciar si la persona está en una fase aguda de la infección o en una fase crónica tan fácilmente. Y esto es muy importante y es vital diferenciarlo en mujeres embarazadas, porque toxoplasma, una infección por toxoplasma gondii durante el embarazo puede ser perjudicial para el feto. Entonces, en esos casos se utiliza una técnica que se conoce como la prueba de avidez o test de avidez, para determinar si esta persona está en una fase aguda o crónica de la infección. Antes de hablar de esa prueba de avidez, es importante mencionar de dónde salen esos conceptos. Por ejemplo, la afinidad es la fuerza de interacción que hay entre un antígeno y una sola valencia del anticuerpo. Y la avidez va a ser la sumatoria de esas interacciones. Es decir, si un anticuerpo tiene dos bracitos, entonces la sumatoria de esos dos bracitos. Uno pudiera pensar entonces, bueno, la IgM es pentamérica, tengo 10 valencias, la sumatoria de eso me podría dar una avidez mayor. Pero resulta que la IgM, la interacción es muy débil, aunque la interacción es tan débil que la sumatoria, la avidez, sigue siendo baja. Contrario a la IgG, que la fuerza de interacción acá, como ya es una inmunoglobulina específica, la fuerza de interacción es más fuerte y la avidez va a ser mayor. Entonces la prueba de avidez consiste en determinar si esa interacción, esa avidez es fuerte o no. Se deja interactuar el anticuerpo con su antígeno y luego se trata de romper estas interacciones. Si estas interacciones se rompen fácilmente, se dice que está en una fase aguda de la infección, donde no hay una avidez específica por ese antígeno. Pero si no se rompe la interacción, entonces se habla ya de una fase crónica de la infección, y de esa forma se puede determinar si está en fase aguda o crónica en el caso de la infección por toxo.
Y para finalizar, entonces aquí tenemos las pruebas de VIH, pruebas de ELISA, cómo han ido evolucionando a lo largo de los años, desde 1985. Primero se creó o se empezó con la primera generación, y fíjense que era un lisado celular, un lisado del virus, donde la especificidad y la especificidad más que todo no era tan alta como lo es ahora con la cuarta y quinta generación. Y antes lo que se podía determinar era inmunoglobulina del VIH tipo 1. Ya en la segunda generación ya se podía determinar inmunoglobulina G del VIH tipo 1 y tipo 2. En la tercera generación ya se incluía inmunoglobulina tipo M del VIH tipo 1, el tipo 2 y el grupo O. Y ya para el 97, aunque nosotros empezamos a usar aquí la cuarta generación fue el año pasado, o el año antes pasado, fue que llegó la cuarta generación de pruebas de ELISA para VIH, marca una diferencia con la tercera generación porque disminuye el periodo de ventana. Generalmente el periodo de ventanas es aquel periodo donde se da la presentación antigénica, toda la activación de linfocitos T, linfocitos B y el cambio de isotipo. Eso generalmente pasa se dice que debe pasar al menos unos 3 meses para poder dar un resultado confiable para VIH. En la de tercera generación había que esperar más o menos eso, unos 3 meses para poder dar un resultado. Ya en la de cuarta generación, con 2 semanas luego de la exposición de riesgo, ya es suficiente para dar un resultado confiable de infección por VIH. ¿Y cuál es la diferencia? Es que además de determinar, como en la tercera generación, anticuerpos IgG o IgM para VIH, tiene la particularidad que también puede determinar antígeno P24. El antígeno P24 es una proteína del virus que está presente en altas concentraciones cuando el virus está altamente replicativo. Entonces, cuando comienza la infección, hay una alta replicación viral y obviamente esa proteína P24 va a estar en altas concentraciones. De esta manera, ya con 2 semanas de infección, se puede determinar si la persona está positiva o no. El de quinta generación es básicamente lo mismo que el de cuarta generación, solo que en este caso los pocillos están separados. El pocillo que me va a dar reactividad por la presencia de anticuerpos va a estar separado del pocillo que me va a dar reactividad por la presencia de antígenos. Y esto, pues aquí en Venezuela no lo tenemos, está desde el 2015 ya aplicándose. En Venezuela no lo tenemos, pero es muy bueno para los casos donde se quiere determinar si la persona está en una fase inicial de la infección porque tiene presencia de antígeno P24 pero está negativo para anticuerpos, o está en una fase ya crónica de la infección. En este caso pudiera ser que hay presencia de anticuerpos y hay presencia de antígeno P24, y si hay presencia de antígeno P24 podríamos inferir que esa persona, aunque tiene la infección ya hace tiempo, no está en tratamiento porque hay alta tasa de replicación viral y por eso se ve el antígeno P24. O podemos inferir que esa persona, si no tiene los antígenos P24, podemos inferir que solo es que está en tratamiento y que esa carga viral bajó y por eso no hay presencia de antígeno P24 que se pueda detectar por la prueba. Creo que ese es todo. Si tienen una pregunta hasta acá, dudas, de todas maneras en el laboratorio vamos a resolver otras dudas que van a ir saliendo con la práctica.